Hoy la tercera parte de Venga tu reino a mi vida. Posiblemente hoy termino esta pequeña serie, podríamos decir, de un verso bíblico. Venga tu reino a mi vida. Romanos 14, 17, abra su Biblia. Romanos 14, verso 17. Porque el reino de Dios no es comida, tampoco es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pablo le deja claro a la iglesia en los Romanos, porque la iglesia en los Romanos estaban debatiendo, discutiendo por la comida. Unos satanizaban al otro porque tal vez comían caldo de salchicha. El otro señalaba a fulano, a mengano, porque estaba comiendo jaguar locro. Y todo ese tipo de comida que de acuerdo a la ley de Moisés hay ciertos animales que no se puede comer, no se puede ingerir. Si usted retrocede al Antiguo Testamento, hay una gran lista de animales que no se puede comer de acuerdo a la ley de Moisés. Pero también habla en Pedro que cuando el Señor le muestra un sinnúmero de animales inmundos que de acuerdo a la ley no se podía comer, Pedro dijo: Señor, yo no voy a comer estos animales porque nunca en mi vida he comido animales inmundos. Entonces Dios le dice: mira, Pedro, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Amén. No llames inmundo lo que yo he limpiado. Ahora, esto no es una licencia para usted todos los días comer caldo de salchicha, para usted comer chancho al revés y al derecho. No, ya entra la parte del ser humano, esa parte sabia que conoce qué alimento es provechoso para su cuerpo. No todo alimento es provechoso para nuestro cuerpo, no todo animal es provechoso para nuestro cuerpo. Amén. Amén. Entonces esa era la discutidera en la iglesia de Roma. Y Pablo dice: miren hermanitos, eso no es reino. Eso no tiene nada que ver con el reino de Dios. No tiene nada que ver con atuendos. No tiene nada que ver con cosas externas como faldas largas, maquillaje o no maquillaje. No tiene nada que ver con atuendos. Y Pablo deja claro que el reino de Dios no es nada de esa cosa, sino justicia, paz y gozo. Justicia, lo vimos creo ya la primera enseñanza, es todo aquello que está dentro de nosotros que rechaza lo incorrecto, rechaza la inmoralidad, rechaza lo que es turbio, lo corrupto, la hipocresía. Hay algo dentro de nosotros que se despierta automáticamente y nos separa del pecado, nos aísla del camino de impiedad. Como dice Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedoras se ha sentado. Esa es la operación del reino. El reino nos lleva a ser selectivos en el camino que se tiene que escoger, un camino de justicia, un camino de rectitud, un camino de integridad. Tal es así que siempre habrán opciones en nuestra vida de cómo responder en el día de hoy. Siempre habrán eventos donde usted tendrá que decidir o actúa en integridad o no. Siempre habrán en su vida. Pero el reino de Dios obrando en cada uno de nosotros nos llevará a obrar en justicia. Nos llevará a obrar en justicia. No sé si me explico. Amén. Entonces, justicia, paz y gozo. Hoy vamos a hablar del gozo. ¿Cuántos están con gozo? ¿Cuántos están alegres? Bien. Ahora, creo que debemos de saber diferenciar entre lo que es felicidad y lo que es gozo. Yo no estoy diciendo que la felicidad sea mala. Todos nos ponemos felices. A todos nos llega ese tipo de felicidad, como a todos también nos llega ese tipo de tristeza. En estas Navidades, mucha gente muy alegre, tal vez muy feliz de poder rodearse con su familia, de poder sentarse a comer con sus seres queridos, pero tal vez hubieron otras familias muy tristes. Perdieron a un papá, o mamá, o recuerdan que en estas fechas alguien murió o alguien falleció. Entonces, esta fecha no solamente es felicidad en todos los hogares, sino que en otros hogares es tristeza, en otros hogares es felicidad. ¿Me entiende? Tal vez usted la pasó muy feliz, tal vez otros la están pasando llorando con lágrimas. Así es la vida, dijo alguien. La vida es muy incierta. Pero
Hay algo que se sobrepone a la felicidad y es el gozo. El gozo no se lo encuentra en la tierra. El gozo no se lo encuentra en ningún lado de este planeta. La felicidad depende de circunstancias favorables. Si a mí me benefician, si son favorables para mi vida, de acuerdo a esas circunstancias es que la felicidad surge. Obviamente que si la circunstancia no es favorable, nadie va a estar feliz. La felicidad, en otras palabras, es una reacción a situaciones que proporcionan un grado de bienestar. La felicidad es una reacción a situaciones que proporcionan un grado de bienestar. ¿Me entiende? Amén. Bien. Mientras que el gozo que vamos a hablar hoy, el gozo que habla del reino de los cielos, no está sujeto a ninguna circunstancia. El gozo no tiene nada que ver con lo tangible, con lo que puedo palpar, lo que puedo ver o lo que puedo oír. Este gozo va más allá que nuestros sentidos naturales, va más allá que toda circunstancia. Este gozo es producido por el Espíritu Santo de Dios. Pablo lo dejó claro: el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estas tres cualidades o estas tres características las produce el Espíritu Santo de Dios. Más nadie. No la produce Maranata, no la produce los pentecostales, no la produce los adventistas, ni cuánta denominación existe en el mundo. Este gozo lo produce únicamente el Espíritu Santo de Dios. Tampoco lo produce ningún apóstol, no lo produce ningún pastor, no lo produce ningún líder, no lo produce ningún hermano. Esta justicia, esta paz y este gozo lo produce únicamente el Espíritu Santo. Diga conmigo: únicamente el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con muchos creyentes que buscan estas cualidades, principalmente la paz y el gozo, en lugares incorrectos? En personas que no deben de buscarla. El ser humano puede proveer de felicidad. En tu cumpleaños tal vez alguien te regaló lo que siempre oraste y pediste, y ese ser humano produjo felicidad. El esposo puede producir felicidad, la esposa puede producir felicidad, pero no van a producir el gozo, porque el esposo también produce felicidad y también produce coraje. La esposa también, los hijos también. Amén. O usted está santo. Porque el ser humano es variable. Variable. ¿Estamos claros? Si el esposo se acuerda de su aniversario, producirá felicidad a la esposa. Pero si el esposo se le olvida el día de su aniversario, producirá coraje. La gente está siendo libre. Ahora, ahí es donde llega el error en muchos hogares, familias y matrimonios. ¿De qué? De que se vuelven dependientes. Dependientes del esposo, dependientes de la esposa, haciendo de esa persona la única que lo va a llenar o lo va a saciar. Pasarán los años, 10, 20 años, usted está casado con el mismo mujer o el mismo hombre, su esposo, su esposa, no importa los años que pase, usted se dará cuenta que ese hombre es incapaz de saciarla, como también la mujer es incapaz de saciarlo. Jamás lo va a saciar, jamás lo va a llenar. ¿Por qué? Porque el hombre es muy limitado a producir estos sentimientos o estas actitudes que únicamente la produce el Espíritu Santo de Dios. Ni su esposo ni su esposa el Espíritu Santo de Dios para usted llenarlo de gozo. Ni su esposo ni su esposa el Espíritu Santo de Dios para usted traerle paz. No. Mientras usted tenga un esposo, mientras usted tenga una esposa, habrán días muy esplendorosos, muy románticos, como habrán días muy oscuros. Pero hay algo del Espíritu que se sobrepone, y son las cosas que le estoy mencionando: el gozo. Amén. Su esposo pudo haberle dado coraje hoy, pero el Espíritu de Dios le da gozo. ¿Sí o no? Es que el ser humano siempre estamos expuestos a estas variables de sentimientos. Si usted trabaja, siempre hay un cliente difícil, que si fuera por usted no lo recibe en su negocio. ¿Por qué? Porque qué pesado ese cliente, maleducado, es un grosero,
y genera esas actitudes de molestia, de coraje. Pero también hay clientes bien chéveres. Ahí llegó mi cliente favorito, ese se compra de a montón. Usted lo atiende de lo mejor, pero no tiene la misma atención el que es difícil. Entonces el ser humano siempre se expone a esas variables de sentimiento, de alegría, de felicidad, de tristeza, de enojo, de coraje, pero el Espíritu de Dios se sobrepone todo eso. Amén. Debemos de saber diferenciar entre felicidad y gozo. Mateo 6:33, vamos ahí a la Biblia. Mateo capítulo 6, verso 33. Le cuento no sé cómo sería la palabra, pero se la cuento. Había un niño que le dice a su amigo, mira, vamos a ponerle el nombrecito Federico. Mira, Federico, quiero mostrarte un hombre que tiene carácter. Nunca en mi vida había encontrado un hombre que tiene carácter. Y Federico, todo impresionado y ansioso de conocer a ese hombre, entonces se lo lleva. Estaban en una plaza y había un señor, casi 50 años, estaba en una tienda comprando. Y este amigo le dice a Federico, vas a ver, te lo voy a mostrar cómo este hombre tiene carácter. Entonces el hombre llega, el jovencito llega y lo empuja de a propósito. Lo empujaba a uno, lo empujaba a dos, lo empujaba a tres. Y a la cuarta, el cuarto empujón que este niño le hace, el Señor lo mira y se sonríe. Entonces el amigo viene y se lo cuenta a Federico, ya viste, ese hombre tiene carácter. Y Federico dice, ¿y cómo así que tiene carácter? No se irrita. Domina sus sentimientos, domina sus impulsos. Eso es carácter. Carácter no es el que grita más. Carácter no es el amargado que pasa todo el día. Carácter no es el bravucón. Carácter es aquel que logra dominar sus impulsos. Eso es carácter. Amén. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué dice? Buscad primeramente el reino de Dios. Y no solamente buscar el reino de Dios, sino que todo lo que tiene que ver con justicia. Jesús lo mostró en el bautismo. Le dice a Juan el Bautista, nos conviene que cumplamos toda justicia. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Que ni Jesús ni a Juan le cuadraba el hecho de que Cristo debía de ser bautizado por Juan el Bautista. Ninguno de los dos les cuadraba aquel acto, pero Jesús fue muy claro, nos conviene. O sea, aunque a ti no te parezca Juan y a mí no me parezca como hijo de Dios y Salvador, pero el Padre nos envió a hacer esto. Entonces, como el Padre nos envió a hacer esto, lo que diga el Padre está por encima de lo que a ti te parece, Juan, y de lo que a mí me parece, porque si obedecemos es contado como justicia. Entonces la palabra de Dios está llena de instrucciones que nunca nos van a parecer, que nunca serán convenientes tal vez para nuestros ideales o nuestros conceptos, pero si Dios habló, dile que a tuyo nos conviene cumplir toda justicia, aunque no lo entendamos. Amén. Busca su reino en primer lugar y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús está interesado en nuestro gozo, iglesia. Jesús está interesado en el gozo de cada uno de ustedes. Yo no creo que el evangelio sea un evangelio para andar con rostros amargados, con rostros como limones exprimidos. Este evangelio es para estar con gozo. Así que mira al que está al lado tuyo y dile, hermano, sonríe que Cristo te ama. Sonríe que Cristo te ama. Amén. Jesús nos invita a buscar su reino. ¿Por qué nos invita a buscar su reino? Ya que Él se expone como Jesús frente a un gran gentío llamado gentiles. Gentiles que se desesperaban y se afanaban por cosas materiales. Es lo que Jesús vio. Jesús llega a aquel lugar
y tal vez pasó por alguna plaza, por algún mercado y vio eso lleno de gente, lleno de gentiles comprándose ropa, comprando alimento, peleándose por ropa. Yo lo vi primero, yo lo cogí primero, anda la cola, yo llegué primero a este lugar, yo estoy primero en caja. Y Jesús vio eso y dice, y levanta esta gran enseñanza: miren, primero busquen el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Esta enseñanza tiene un gran contexto y Jesús ataca profundamente el afán, la ansiedad de acumular cosas, el afán de tener cosas que no tienen valor eterno, que no tienen permanencia eterna. Jesús dijo: mira, los gentiles se afanan por ropa, se afanan por qué comer, se afanan por qué beber. ¿Me entiende? ¿Y cómo es que uno consigue adquirir aquellas cosas? Pues con dinero, y el dinero se logra trabajando. Todo es un circuito, es un cabo que se une. Entonces Jesús dijo: los gentiles están preocupados por obtener el dinero, trabajando tanto para obtener dinero, para comprar esto, comprar aquello, comprar lo otro. Dejan de hacer muchas cosas por comprar las cosas, por comprar los bienes que no tienen valor eterno. Y Jesús dijo: miren, ustedes busquen el reino en primer lugar y su justicia, y las cosas por las cuales los gentiles se afanan, a ustedes les serán añadidas. Es una expresión que hemos encontrado o hemos pensado que Jesús se está refiriendo solamente a orar. Que Jesús me está pidiendo que ore. No, Jesús te está pidiendo que busquemos el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Jesús nos invita a buscar su reino, ya que vio cómo los gentiles se desesperaban y afanaban por cosas materiales. Y en ese afán de las cosas materiales iban perdiendo el gozo y perdiendo la paz. Perdiendo el gozo y perdiendo la paz. Amén. Tal vez mucha gente en diciembre estuvo muy feliz. ¿Cómo sería la palabra? Luciendo su atuendo, pero en enero se les va el gozo. Cuando venga la primera cuota, le aseguro que se les va a ir el gozo. Vienen los lamentos, vienen los arrepentimientos. Y no debí comprar esto, y no debí comprar lo otro, y por qué me endeudé aquí, por qué me endeudé acá. Eso es lo que vio Jesús. Vio gente que por el afán de obtener cosas perdían el gozo y perdían la paz. Amén. ¿Quién tiene paz pagando deudas? ¿Quién se goza pagando deudas? Nadie. Dile que a tuyo: Jesús quiere evitarte eso. Hoy conversaba con mi esposa y le decía: Pablo nos enseña, y no hemos incursionado lo suficiente en la palabra, cuando Pablo nos enseña sobre el poder del... ¿Cómo era la palabra? Ay, se me olvidó. Vaya pues, mi amor, ¿te acuerdas la palabra que te mencioné? Se me fue. Sobre el poder del contentamiento. Gracias, Señor. El contentamiento con lo que tengo, contentamiento con la familia, con lo que puedo alcanzar. Soy feliz con lo que tengo. A veces la gente busca la felicidad en lo que no tienen, y creyendo que si adquieren esto y compro aquello, seré feliz. No, usted tiene que aprender a ser feliz con lo que tiene, porque si mañana se llena de cosas, comprando cosas, jamás será feliz. Porque si mañana compro un nuevo iPhone 17 y mañana aparece el 19, y ya con el 17 ya no es feliz, entonces buscará el 19. Uno tiene que aprender a vivir en el contentamiento, aprender a disfrutar la vida, a gozar a los seres queridos. Que no me compré esto, y por eso te vas a amargar, por eso te vas a poner triste, porque no pudiste comprarte esto, no pudiste comprarte aquello, no pudiste vestirte esto. ¿Qué es más valioso, lo que viste al cuerpo o el cuerpo? Dios no es falta de sabiduría. Si Dios nos creó un cuerpo, es porque Dios mismo lo iba a vestir. Él mismo lo iba a vestir. O sea, Dios fue muy sabio y muy padre responsable haber hecho a Adán y Eva desnudos, porque Él se iba a encargar de cubrirlos, de vestirlos. Y aun cuando pecaron, ¿quién los vistió? ¿No fue Dios? ¿Quién proveyó de atuendo? ¿No fue Dios? Muchas veces nos afanamos, y yo sé que lo que voy a decir puede ser muy duro,
pero recién reflexionamos cuando estamos en un velorio. Cuando la persona está muerta queremos pedir perdón. Cuando la persona fallece queremos arrepentirnos de no haber pasado tiempo suficiente con la persona. ¿Vamos a esperar eso siempre, que alguien se nos muera, para reflexionar en la vida? Para pararle a tanta ansiedad y a tanta afán, a tanta corredera de que mientras más tengo, mientras más compro, mientras más esto, mientras más lo otro, ¿estará feliz? Te aseguro que no estará feliz, se te va a caer el cabello. Vas a perder el gozo, vas a perder la paz. Por esta razón Jesús nos invita a que busquemos su reino para no caer en las mismas actitudes que los gentiles caen por las cosas materiales. Muchas veces perdemos todo fruto del Espíritu al permitir el afán en nuestras vidas por cosas materiales. Perdemos todo el fruto. ¿Por qué? Porque preferimos caminar en el sistema de este mundo, en el afán de este mundo. Este mundo es muy afanoso. Este mundo es muy ansioso. Todo lo quiere rápido, todo lo quiere instantáneamente, todo lo quiere vía microondas. Si tienen que saltarse los procesos, se saltan los procesos. Si tiene que pasarse el tiempo que se requiere para comprar o adquirir algo, lo quieren saltar. Vamos, endeudémonos, vamos, hagamos un préstamo, hagamos esto y hagamos lo otro. Y somos compradores impulsivos. ¿Y por dónde entra todo? Por los ojos. Hoy molestaba a mis hijos, ayer que salimos, y no podía pasar un caramelero, no podía pasar nadie vendiendo manzana, no podía pasar nadie con un objetito, porque todos querían, papá, cómprame esto, papá, cómprame esto, papá, cómprame esto. Nosotros le digo, lo voy a traer con venda en los ojos y unos tapones en los oídos. ¿Por qué? Porque hablo en mi caso como padre responsable. Tengo que enseñar a mis hijos que no todo lo que ven es para comprar y no todo lo que oyen es para comprar. Si yo no les enseño a su niñez a decirle no a cosas que no son provechosas y decirle sí a cosas que tienen mayor valor, mañana tendré unos padres irresponsables con su casa, que mantendrá su casa endeudada, pagando los platos rotos una mujer, pagando los platos rotos unos hijos, porque de niños no les aprendí, no les enseñé a decir que no. ¿Me entiende? Y a veces pasa, y dijo alguien, a veces eso padecen las de sexo opuesto. Vamos a un centro comercial y las perdemos. Me acuerdo cuando yo acompañaba al pastor, a veces iba a centros comerciales con la familia, las mujeres adentro y los hombres afuera. Y afuera estábamos conversando en el pasillo del reino, de la palabra de Dios, y allá adentro ya con las carteras, con los vestidos. Pero Dios la hizo así a ellas, son mujeres. A nosotros Dios nos pidió amarlas. Amén. Así que, esposo, si usted quiere, a los jóvenes, si usted quiere mañana una mujer, que Dios le provea para que las ame y que también sea un proveedor. En el matrimonio no existe 50-50. Olvídese de esa cosa del mundo, que el matrimonio no es un negocio. Ya trabaja, yo ya no tengo que darte. ¿Quién le dijo a usted? Ya estás trabajando 50-50, tú pagas la mitad de las cosas, tú pagas la mención. No, esposo, usted siempre será el proveedor de la casa, así su mujer trabaje. Hoy vamos a orar para que Dios le devuelva el gozo. Amén. Bien. Imagínate Jesús que le diga a la iglesia: a usted ya está trabajando, está ganando almas, diezmo y ofrenda, yo no voy a prever nada. Jesús sigue siendo un buen proveedor. Amén. Bien. Perdemos el fruto del Espíritu porque somos contaminados por el sistema del mundo. Jesús deja claro que lo primero que debemos de buscar, mirar y anhelar es su reino. Pero también hay algo maravilloso, y es que las cosas por las que los gentiles pierden el gozo y la paz, a mí me serán añadidas si yo perder el fruto del Espíritu. Es algo maravilloso que Jesús nos dice que las mismas cosas,
Las mismas cosas por las que los gentiles pierden la paz y pierden el gozo, para los que buscan el reino, a ellos les serán añadidos. O sea, a su búsqueda del reino, a su búsqueda de justicia, las cosas por las cuales el mundo se afana, las cosas por las cuales el mundo pierde la paz y el gozo, a nosotros nos serán añadidas. Dile que a tuyo te serán añadidas. He conocido gente en el transcurso de la vida, gente que trabaja tanto y no tienen nada. Solo pasan trabajando. Para ellos no hay festividad, no hay Navidad, no hay Nochebuena, no hay ni de la bandera, no hay ni Halloween. Podrá haber COVID y están trabajando. O sea, los hombres viven para trabajar y trabajan para vivir. Y trabajan hasta los domingos y usted lo ve trabajando. Es que tengo que trabajar. Uy, es que tengo que trabajar. Y usted lo ve chiros, pelados y arrancados. Y uno se hace la pregunta, ¿y trabaja para qué? ¿Para qué tanto trabajo? ¿Se cumplirá lo que dicen las escrituras? Recogen en un saco roto, se le va todo. Se le va todo. Amén. Dile que a tuyo, tener dinero no indica tener libertad financiera. Tener trabajo tampoco indica tener libertad financiera. Son dos cosas muy diferentes. Que Dios nos dé la sabiduría para los recursos que Él ponga en nuestras manos, saberlas invertir, nosotros poder ser libres del dinero, pero no esclavos de ellos. Perdemos el fruto del Espíritu al tratar de caminar esta vida como el mundo camina, en afán y ansiedad. Si solo buscáramos el reino de Dios en la misma desesperación con la que buscamos el dinero, en la misma desesperación como buscamos clientes, trabajo, cosas materiales, creo que nuestras vidas serían diferentes, llenas de gozo. Amén. He conocido gente que por el afán de este mundo se enferman. Por el afán de este mundo sus cuerpos colapsan. Su cuerpo tiene que darles una alerta diciéndole: para ya, porque te vas a morir. Para ya, porque lo que vives y en la forma en la que vives no va para ningún lado bueno. ¿De qué nos sirve? O sea, yo tomo las palabras de Jesús. ¿De qué nos sirve tener el dinero del mundo si nuestro cuerpo no va a vivir tanto? Desgastarme y pelarme los ojos, quemarme las pestañas, trabajando, si mi cuerpo no llega ni a los 40 ni a los 50. No. Es lo que Jesús quiere librarnos del afán. El afán corroe, el afán destruye, el afán corta la vida. Jesús dijo: busca su reino y su justicia, y las demás cosas nos serán añadidas. Nuestra fe debe de elevarse y de confiar plenamente en su reino, de saber de que Dios puede proveer a cada uno de sus hijos. Si Él cuida de las aves, cuidará de mí. Ya conmigo: si Él cuida de las aves, cuidará de mí. Dígalo otra vez: si Él cuida de las aves, cuidará de mí. Creo que en una casa de luz le enseñé sobre lo que es urgente y lo que es necesario. Es necesario que tengamos ropa, pero tal vez hay otras urgencias en nuestras vidas. Y a veces somos muy dados a proveer para lo necesario y olvidando lo que es urgente. Si el matrimonio está mal, te hago la pregunta: ¿qué es necesario? ¿Traer más dinero a la casa o atender tu matrimonio? Y a veces nos desbalanceamos. Vamos a suplir lo necesario olvidando lo que es urgente, que el matrimonio está a punto de colapsar. Está a punto de colapsar. ¿Qué es más importante o qué es urgente? Seguir trabajando domingo a domingo sabiendo que tus hijos están corrompiéndose, a punto de retroceder al mundo, y tú proveer todo, suplir todo. Te hago la pregunta: ¿qué es lo urgente? ¿Seguir en lo mismo trabajando o ponerle un pare a algo y salvar la vida de tus propios hijos? ¿Qué es importante? ¿Qué es necesario? ¿Continuar con un pecado sabiendo que de Dios se está muriendo todo adentro, o parar con esto y empezar a suplir lo que es urgente? Tenemos que aprender a hacer la diferencia entre lo que es necesario y lo que es urgente, lo que hay que atender pero ya, que es emergente.
Ahora, Salmo 51, 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Es la oración de David. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Le cuento rápido este contexto. David había pecado. Había caído en adulterio, se había acostado con Betsabé, asesinó al esposo de Betsabé para él quedarse con la mujer. Y el hombre estaba tranquilo, sentado en su trono, gobernando toda Jerusalén, hasta que Dios le dijo al profeta Natán: mira, Natán, quiero que le deje estas palabras a David. Esto, el otro. Entonces Natán, el profeta Natán, enviado por Dios, se presenta ante David y le enseña una aparente parábola. Y le dice: mira, hay un hombre muy rico en la tierra, un rey, y le llegaron visitas, sus amigos llegaron a visitarlo para la fiesta de Navidad. Pero este rey, como tenía mucha autoridad, fue a quitarle un becerrito al vecino, al que tenía un solo becerro, se lo quitó para servirle a sus amigos que lo visitaban, sabiendo que el rey estaba suplido y tenía todos los recursos necesarios. Entonces el profeta le dice: ¿cómo se debería de juzgar esto, rey? Entonces David se pone furioso, se levanta de su asiento y dice: el hombre debería de morir, el hombre es un aprovechador, el hombre es malo. Entonces el profeta Natán le dice: ese eres tú, así eres tú. Y Dios me manda a enviar a decir que espada habrá en tu casa con los tuyos. Y esto nos puede pasar, que podemos practicar un tipo de pecado y no darnos cuenta la gravedad de lo que estamos produciendo. Y quítese de la cabeza que pecado solo es adulterio, que pecado solamente es fornicación, que pecado solamente es alguno de los comunes pecados que sabemos. Pecado empieza desde no buscar a Dios. Pecado empieza desde cuando falto en el lugar secreto. Pecado es cuando en mi mente pienso mal de mi hermano. Pecado es que entre dientes murmuro de mi hermano. Eso es pecado, no solamente el adulterio, no solamente fornicación. Pecado es cuando me dan el vuelto de más y yo no lo devuelvo correctamente. Y a veces creer que no va a pasar. Nos han enseñado por muchos años que hay mentiritas buenas y mentiritas malas, que hay unas se llaman blanquitas, las otras no. Y siempre buscamos calmar la conciencia, siempre. Ay, pero no era para tanto. Ante los ojos del hombre no es para tanto, pero ante Dios pecado es pecado. Para Dios ningún pecado tiene más porcentaje que otro. Todos son pecados y por todos seremos juzgados. El hombre es el que le ha dado valor. ¿Por qué? Porque hay ciertos pecados que generan diferentes consecuencias. Unos pecados que dan mayor consecuencia, otros pecados que tal vez no den mucha consecuencia, pero ante los ojos de los hombres el hombre se ha encargado de darle valor, pero ante Dios pecado es pecado. Pablo dijo: si sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, ya es pecado. Amén. Ya es pecado. Entonces David había pecado y tuvo que escuchar la palabra de Dios a través del profeta para él darse cuenta la gravedad del asunto. El hombre se tiró de panza a llorar, a querer revertir lo que Dios ha dicho. Si usted conoce la historia, el niño que tenía David murió. No hubo ayuno que lo salvase, no hubo arrepentimiento que lo salvase. Decía alguien, me decía: papá, ¿cómo hacemos con alguien que fue un sicario y llega a la iglesia? ¿Se cumplirá en ello lo que dijo Jesús? El que hierro mata, hierro muere. ¿Sí? Nadie en esta vida se escapará de la ley de la siembra y la cosecha. Nadie. Y si allá afuera se rescató un sicario, lo importante es que él se salve. Porque si se encargó de matar a mucha gente y su siembra fue eso, posiblemente cosecharía lo mismo. No necesariamente es que regrese una banda, pero una bala perdida, un tiroteo entre policías y banda, y él estaba en el lugar donde no debía estar, y una bala perdida y le cayó. ¿Me entiende? Pero lo importante es que se salve. Un día le dije a un muchacho también que llegó así de una banda: papá, yo maté a muchos, él le llamaba muñecos. Pastor, yo me bajé a muchos muñecos y
he hecho mucho daño. Le dije, mira, lo que tú necesitas es ser salvo. Porque si te llegasen a buscar y te quisieran matar, tu alma se salvará. Tenlo por seguro. Pero pastor, ¿no va a cambiar nada? No. Jesús vino a cambiar, a salvar vidas. Las consecuencias nosotros las enfrentamos. Nosotros las enfrentamos. El que siembra va a cosechar. No sé cómo logró tomado, pero después se apartó de la iglesia y pasó muchos meses y nos enteramos que lo había matado en la calle. Nadie en esta vida se escapará de la ley de la siembra y la cosecha. Así que sembremos bien. Dile que a tuyo, siémbrate bien. El tú murmurar es sembrarse mal. El tú juzgar, el tú criticar, el ser un escarnecedor, el burlarte, es sembrarte mal. Siémbrate bien. Amén. Si usted quiere emprender, siémbrese bien en el grupo a que pertenece. Cumpla, sea sumiso, sea un buen hermano. ¿Para qué? Para que el día que emprenda, coseche bien. Imagínate, a veces sembrando bien, siempre hay malezas. O sea, suficiente con las malezas que hay que arrancar para uno pasarse la vida sembrando mal y mañana cosechar no solo malezas, sino lo que tú sembraste mal. Amén. David experimentó placer, mas no el gozo del Señor. Después de ser confrontado por el profeta, David vio la realidad de que no tenía gozo. Uno de los ladrones del gozo se llama el pecado. Repita conmigo, el pecado es uno de los ladrones del gozo. Esto fue lo que experimentó David. Por eso en el verso 12 del Salmo 51 la oración es: vuélveme el gozo. El pecado me lo robó, el pecado me lo quitó, el pecado me lo arrancó, vuélveme el gozo. David reconoció que algo había perdido del Señor y era el gozo. Cuando hay falta de gozo, cuando el gozo no sobrepasa o no es abundante en nuestra vida, es indicativo de que debo de analizarme a mí mismo en donde puede haber un pecado que yo no me estoy dando cuenta. Por eso David, después de estos tipos de pecados, su oración era: líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque hay pecados que podemos cometerlos inconscientemente, pecados que tal vez no los recordemos, o prácticas que estemos haciendo y no nos damos cuenta a causa de una conciencia cauterizada. El que ya lleva matando 30 personas, su conciencia no es la misma que cuando mató una persona. Y eso quiero dejarlo muy claro. Repito esto: el que mata 30 personas hoy en día, 40 personas en su lista, la conciencia después de haber matado 40 personas no es la misma conciencia cuando mató uno. Tal vez cuando mató uno ese día no pudo dormir. Tal vez cuando mató una persona ese día el hombre estaba asustado, tenía complejo de persecución, todo el mundo lo andaba persiguiendo, pero ya lleva 40 y créeme que hoy duerme, descansa, se ríe, se toma foto, hacen live. ¿Por qué? Porque su conciencia se cauteriza, pierde sensibilidad. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Estar practicando un pecado constantemente hace que nuestra conciencia pierda sensibilidad. No es lo mismo no haber orado, o no es la misma conciencia de no haber orado por 2 semanas a la conciencia de no haber orado un día. Un día te sentiste mal, te preocupaste, hasta le pediste perdón: Señor, hoy no pude orar. Te sientes como miserable, pero ya en 2 semanas ya no pides perdón. Ya caminas como que no está pasando nada. ¿Por qué? Porque la conciencia va perdiendo sensibilidad. ¿Me entiende? Lo mismo hace el pecado. Si el hombre acostumbra a maltratar a su esposa, verbal, físicamente, lo que sea, y ya lleva 10 años haciendo lo mismo, su conciencia está cauterizada. No importa quién le diga deja de hacerlo,
Pero ¿qué mal estoy haciendo? Yo soy el hombre, él ya tiene que obedecer. ¿No dice la Biblia que tiene que someterse? Entonces, ¿qué enfrentamos? Hombres o tipo de personas con un corazón endurecido. La conciencia pierde sensibilidad a la voz de Dios, pierde sensibilidad a la palabra de Dios. Y están en la iglesia y la palabra no penetra y no corta. ¿Por qué? Porque su conciencia está hecha en piedra. Por eso dijo Dios en Jeremías: les cambiaré ese corazón de piedra y les daré un corazón nuevo. Si algo, por eso Proverbio no se equivoca, si algo debemos de guardar es el corazón. Y la mayor parte de los consejos que le da la gente es: guarde el corazón. ¿Me entiende? Acostúmbrate a no servir y en un par de meses te dará lo mismo no hacerlo. Acostúmbrate a faltar. El que lleva una vida delante del Señor, yendo a la iglesia, le tocó faltar por un día, por A o B motivo, se siente mal. Uy, no fue a la iglesia, no alcancé a ir. Señor, perdóname, me conecto en vivo y rapidito está la conciencia ahí, porque todavía está sensible. Pero síguelo practicando y síguelo haciendo y toma lo normal. Date cuenta cómo es el temor a Dios después de varios días sin poder estar en la casa del Señor. No es el mismo temor como el primer día que no pudiste ir. Por eso, para David era normal buscarse mujeres y Betsabé era otra más. Pero si usted va a ver a David sentado en el trono reinando como si nada, y él queriendo caminar en justicia, a ese rey que se aprovechó del hombre con un corderito, hay que matarlo. Imagínate, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? Porque para que nos demos cuenta que el pecado nos enceguece y nos cauteriza la conciencia, y la conciencia pierde sensibilidad. Entonces tuvo que venir un profeta directamente a decirle a David que tú eres, para que el hombre se diera cuenta que estaba mal. Obvio, el pecado le proveyó placer a David, pero no le dio gozo. El gozo lo había perdido. El pecado es el ladrón del gozo del Señor. El pecado provee de placer, más no de gozo. Placer. Los que han pecado, los que hemos pecado, saben que el pecado da placer. Da placer, pero no da gozo. Placer porque en el momento tal vez lo disfrutas, mañana estás llorando de las consecuencias. Estás arrepentido porque el pecado da placer, mas no da gozo. El pecado roba todo gozo. Te quita todo gozo. ¿Para qué? Para cambio del gozo, ponerte culpa y condenación. Y después de un pecado, sientes que cargas un gran yugo en tus hombros. Te da vergüenza amar a Dios, vergüenza tal vez buscarlo, vergüenza alzar la mirada, vergüenza amarlo, vergüenza a congregarte. ¿Por qué? Porque permitiste el que roba el gozo entrar a tu vida. Ahora, David nos da un ejemplo. ¿Qué hacer? Pues clama, busca el reino de Dios y que ese gozo te sea devuelto. Tú debes de creer que ese gozo te es devuelto. Si David no hubiese creído que el gozo, el mismo gozo que tuvo antes de haber pecado, le podría ser devuelto, él no hubiese orado pidiendo que el gozo le sea devuelto, indicando que no importa el pecado que haya alguien cometido, si se vuelve a Dios, si se arrepiente y clama por ese gozo, por esa pasión, Dios no tiene reparo en devolvérselo. Si le devolvió la fuerza a Sansón, si le devolvió la fuerza a este hombre para libertar a Israel de los filisteos, Dios puede devolvernos el gozo. Amén. No la felicidad, el gozo. Es imposible que alguien que esté en pecado viva en el gozo de la salvación. Tal vez tu pecado no sea adulterio o fornicación. Tal vez tu pecado puede ser la murmuración. Y el que murmura no tiene gozo. ¿Sabe por qué? Porque nunca se gozará ver a un hermano servir a Dios. Porque el pecado de la murmuración tiende a atacar a los que están sobresaliendo.
El pecado de la murmuración tiende a señalar a los que Dios le está dando gracia, señalar al que está teniendo éxito, señalar al que está prosperando. Entonces, ese pecado de murmuración jamás lo llevará a experimentar gozo. Amén. Pastor, ¿cómo sé que estoy lleno de gozo? Espera el éxito de un hermano y ahí tú te darás cuenta si hay gozo en tu vida, en tu corazón. El pecado roba el gozo de servir, amar, adorar y vivir para Dios. El pecado te engaña en una falsa piedad, pero lejos de la realidad del reino de Dios. El pecado te ofrece placer momentáneo, pero siempre te pedirá y te va a exigir sacrificar algo. Siempre, siempre. Nadie me venga a mí a decir que cuando se peca están llenos de gozo. Nadie puede decir eso. Nadie. Pero el pecado siempre ofrece placer momentáneo a cambio de un sacrificio. Y lo primero que se muere o lo primero que se sacrifica es la relación con Dios. Lo primero que pierdes. Pierdes su voz, pierdes su presencia. Mucho tiempo ya no lloras, mucho tiempo que ya no la sientes, ya no hay deseo por orar, pierdes el deseo por leer la Biblia. ¿Por qué? Porque el pecado te llevó a sacrificar algo. Satanás le dijo a Jesús: todo te doy, todos los reinos te doy, a cambio de una cosa: sacrifica a tu Dios y adórame a mí. Sacrifícalo. Porque parece ser que tu Dios todavía no te ha ofrecido los reinos, pero yo vengo a ofrecértelo. Yo soy más rápido que Él. Él te los prometió, pero yo te los muestro, te los ofrezco. Yo soy más rápido para proveer. Dios está demorado. Sacrifica eso y adórame a mí. Jesús dijo: no, de Satanás. Al Señor tu Dios, no se te olvide que es tu Dios, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. ¿Tenía hambre Jesús? Tenía hambre. ¿Quería comer Jesús? Quería comer. ¿Quería gozar de los reinos de la tierra? Claro, porque si no, no sería tentación. ¿Quería ser famoso? Sí, porque si no, no fuera tentación tirarse del pináculo y que todo el mundo lo vea. Claro que quería. Claro que lo deseaba, pero nunca puso en juego su adoración a Él. En otras palabras, Jesús me enseña: prefiero esperar con hambre a dejar de amarle, adorarle y servirle. Lo primero que Satanás va a pedir que sacrifiques es tu relación con Dios. Por eso el que pierde y sacrifica su relación con Dios pierde el gozo. ¿Tú crees que Adán tenía gozo? Adán tenía gozo. Adán fue a esconderse detrás de unos arbustos porque perdió el gozo al sacrificar su relación con Dios. Eso busca Satanás. Eso busca el pecado. Sacrifiques tu relación con Dios, tu amor a Dios, tu servicio a Dios, y ya ahí se abrió una puerta enorme a todo tipo de destrucción. Siempre le digo a la gente o le aconsejo a alguien: lo que vas a hacer, lo que vas a emprender, te va a quitar, te va a robar tiempo con Dios, te va a separar de Él. Aunque sea una buena oferta, créeme que a veces le digo a la persona: la oferta que te hacen a ti no es mejor que se la hicieron a Jesús. Y si Jesús rechazó una oferta que es muchísimo mejor que la tuya, ¿por qué tú no la puedes hacer? Pero siempre ten en cuenta que todo lo que yo voy a emprender, todo lo que yo voy a hacer, me mantendrá amando, adorando a Dios, o sacrificaré esa adoración. Por eso creo que un domingo fui muy intencional y creo fue dirigido por el Espíritu de Dios, que hubo una administración fuerte el domingo y que el Señor me dijo: no sacrifiques su lugar secreto. Es lo que te sostiene. El lugar secreto es lo que sostiene el matrimonio, no tu trabajo. Es el lugar secreto que sostiene tus hijos, no una institución. Si dejamos el lugar secreto, no.
Tú con el trabajo compras ropa, con el trabajo compras teléfono, con el trabajo compras bienes, pero con el trabajo no puedes comprar paz ni gozo. Con el trabajo no puedes comprar una restauración en el matrimonio. Con el trabajo no puedes comprar salvación para los hijos. Con el trabajo solamente provees cosas externas. Lo interno en el lugar secreto, ahí se compra de rodillas, llorando, clamando, esperando en el Señor. Padre, vuélvenos el gozo. Están medio tensos. Por eso debemos prevalecer buscando el reino de Dios, para que el pecado no tome ventaja y aprisione nuestras almas. Debe haber gozo en el lugar donde le toque a usted servir. Debe hacerlo con gozo. Así sea que le toque compartir un alimento con el vecino, con gozo. Por eso la Biblia habla de que Dios ama al dador alegre. Si tú vas a dar algo y lo vas a hablar entre dientes, no lo des, no lo des. Si lo vas a dar refunfuñando, no lo des. No hay gozo al dar. Debe haber gozo en el dar. Amén. Debe haber gozo en la adoración. Debe haber gozo en la oración. Y debe haber gozo en el servicio. Y termino, Juan 15:11. ¿Puedes subirle un poquito la música de fondo? Apenita. Juan 15:11. Estas palabras os he hablado. Estas palabras os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Mira, qué poderoso. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? Hay un gran contexto. Jesús viene hablando sobre el amor que el Padre tiene para con él. Él dice: así como el Padre me ha amado a mí, así los amo a ustedes. Jesús habla de que con ese mismo amor con que el Padre ama a Jesús, Jesús nos ama. Jesús sabía que comprender esta verdad que Jesús nos habla llenaría de gozo nuestros corazones. Comprender que Dios nos ama es motivo de mucho gozo. ¿Por qué? Porque si Él me ama, entonces ¿por qué pensar que Dios está contra mí? Mi Biblia no declara que tengo un Dios contra mí. Mi Biblia declara que tengo un Dios por mí. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Dios no envió a Jesucristo porque estuviera contra la humanidad. Dios envió a Jesucristo porque quiere a la humanidad, pero Él está contra el pecado y Satanás. Dios no está contra nosotros. Dios envió a Jesucristo para salvarnos a nosotros. Dios envió a Jesucristo por un chorrón de pecadores a salvarnos. Dios no es contra nosotros. La profecía de Isaías fue: un niño nos es dado, que su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Y Jesús deja muy claro: así como el Padre me ama, yo los amo a ustedes. Y estas cosas os he hablado para que tengan gozo. Saber que Cristo me ama es motivo de gozo. Por eso la famosa expresión: sonríe que Cristo te ama. Dile que tuyo: sonríe que Cristo te ama. Saber que Cristo me ama. ¿Por qué es motivo de gozo? Porque sabemos que estamos llenos de debilidades, llenos de injusticia posiblemente. Todavía tenemos pecados que todavía se nos esconden, pero tal vez esas muchas debilidades no son un impedimento para que Dios me deje de amar. Dios me ama. Diga conmigo: Dios me ama. Y Dios les dijo que Jesús los amaba a ellos, incluido Judas, porque Judas estaba ahí. Judas, el que lo iba a traicionar, pero Jesús dijo: yo los amo. Pedro, el que lo iba a negar, pero Jesús le dijo: yo los amo. Andrés, el que no iba a creer, pero Jesús le dijo que yo los amo. Su amor no depende de mi conducta. Su amor no depende de mi condición. Su amor no depende de mi perfección. Su amor depende de Él mismo. Él me ama. Él es un Dios de amor. Su amor no es una respuesta a mi conducta. Su amor no es una respuesta a mi obra. Su amor es una respuesta a su gracia. Si Él se atrevió a decirle a sus discípulos que con el mismo amor, y esto es muy poderoso, con el mismo amor con que el Padre ama a Jesucristo, es el mismo amor con que Jesús ama a los discípulos. Y estaba Judas ahí, estaba Pedro. Usted y yo sabemos quiénes fueron. Un impulsivo, un violento Pedro. Lo negó.
fanfarroneó de una fe y fue descubierta que no la tenía. Un hombre que supuestamente le administraba los recursos, pero lo terminó vendiendo, y Jesús le dijo: yo los amo. Los amo. ¿Y saben lo que hace Satanás? Sembrar esa semilla de que Dios no nos ama. Dios no te ama porque hiciste esto, hiciste lo otro. Dios no te ama porque cometiste esto y cometiste lo otro. Dios no te ama porque hay esos pecados ocultos. Dios no te ama. Es mentira del diablo. Dios me ama. Diga conmigo: Dios me ama. Por eso cuando venimos a la iglesia y nos exponemos a la palabra, y la palabra atina al corazón nuestro, no es porque Dios quiera hacernos sentir mal, es porque Él reclama nuestras vidas. Y Él tiene que cortar todo aquello que nos separa de su amor. Todo aquello que es una mentira del diablo, que te lleva a pensar que Dios no te ama. Dios te ama. Pastor, pero yo no tengo el matrimonio bien. Dios te ama. Estábamos peor que lo que estamos hoy, y Dios nos amó con amor eterno. Juan dijo: y en esto se mostró el amor del Padre, en que Cristo murió siendo aún nosotros pecadores. Si siendo pecadores nos amó hasta el punto de derramar la última gota de sangre, ¿por qué creer que Dios no me ama ahora? Dile que a tuyo: Dios te ama muchísimo. Toda la sangre tuvo que derramarla. No por personas perfectas, ni por santas, ni por intachables, por llenas de pecado, llenas de debilidades, llenas de errores. Dios me ama. Diga conmigo: Dios me ama. Jesús amó a Pedro antes que Pedro le dijera que sí. Pedro no conocía a Jesucristo. Pedro ni siquiera aprendía a orar. Pedro ni siquiera servía para el reino de los cielos. Pedro estaba pescando. Pedro era un fracasado. Pedro no era parte de los discípulos. Pedro no era parte de los apóstoles. Pedro tampoco era apóstol. Pedro no iba a una iglesia. A Pedro lo encontraron fracasado en una orilla, y Jesús lo bendijo. Le llenó la barca de peces. A uno que no era discípulo, a uno que no era apóstol, a uno que no iba para la iglesia, a uno que no servía para el reino. Dios lo bendijo. Y después que lo bendijo, el hombre cae: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Ese es Dios. Dios no espera tus buenas conductas para el amarte. Él te va a bendecir, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. Dígalo: Dios es bueno. Dios hizo una tierra bendita. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? Esta tierra está bendita. Esta tierra es fructífera. Esta tierra produce. ¿Y sabe quiénes agarran de los productos de la tierra? Buenos, corruptos, malandros, narcos. Y agarran de todo lo que la tierra les provee cuando Dios bendijo a esta tierra. Bueno es Dios. Hace llover sobre buenos y malos. Bueno es Dios. Hace el sol salir sobre justos e injustos. Bueno es Dios. Toca el hombro de tu hermano y dile: Él te ama. Él te ama. Dígalo: Él te ama. Ahora, hay algo que también queremos prestarle atención. Él dijo: estas cosas os he hablado. Os he hablado. Jesús dejó muy en claro que no le hemos Jesús dejó algo muy claro y no le hemos prestado la suficiente atención. Es como su palabra tiene el poder de producir gozo. Por eso Él dijo: estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Salmo 51:8. Salmo 51:8. Salmo 51:8. La oración de David: hazme oír gozo y alegría. Hazme oír en medio de su pecado, en medio de ese momento de arrepentimiento. Él pidió: hazme oír gozo y alegría. Y mira, y él creía que las palabras que saldrían de la boca de Dios tendrían el poder de recrear, restaurar, renovar. David estaba pidiendo: quiero oír gozo, quiero oír alegría. Y uno que escucha, uno escucha palabras, y se recrearán los huesos que has abatido.
Salmos 16, 11. Termino con esto. Pueden ponerse de pie. Salmo 16, 11. Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. Que Dios nos muestre la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este gozo lo encontramos en un lugar, y es en su presencia. La presencia de Dios. Diga conmigo, la presencia de Dios. Ningún alma queda igual cuando la presencia de Dios se hace real. Miren, son dos cosas que ustedes deben saber. Debe saber que la presencia de Dios está con usted, y debe de saber que habrá momentos donde la presencia de Dios se hará real. Es ahí donde la sentimos, es ahí donde lloramos, es ahí donde nos quebramos. ¿Por qué? Porque en ese momento la presencia de Dios se hizo real. Pero usted debe saber que la presencia de Dios está con usted siempre, siempre. En su presencia hay plenitud de gozo. Diga conmigo, plenitud. No saldremos incompletos, llenos. Este gozo lo encontramos en un lugar, y es en su presencia, donde ningún alma queda igual cuando la presencia de Dios se hace real. Este gozo no se encuentra orando, porque créame que he orado y no lo encuentro. Este gozo no se encuentra orando, sino entrando en la presencia de Dios, indicando que si queremos experimentar su gozo, debemos de prevalecer en oración hasta que su presencia se haga real. Cuando su presencia se hace real, todo lo que está impidiendo que el gozo nos llene empieza a caer. Créame que he experimentado que orar no lo va a traer, pero he experimentado que prevaleciendo en oración, la presencia de Dios se hace real. Se hace real. Momentos donde la presencia de Dios es más rápida en manifestarse, pero hay momentos donde la presencia de Dios tarda. Y donde he experimentado, por la gracia de Dios, que en esa tardanza muestra mi desesperación por su presencia. No mi apuro por terminar rápido, sino por su presencia. Porque es su presencia la que ministra. Es su presencia la que rompe yugo, es su presencia la que llena, no orar. Yo doblo mis rodillas y puedo orar, y si la presencia de Dios no se hizo real, yo me saldré igual, me levantaré igual, cargado, con opresión, deprimido, afanado, igual, no cambió en lo absoluto. Pero es ahí donde yo decido doblar mis rodillas y esperar en Dios hasta que su presencia se haga real. Y tú te das cuenta que la oración cambia. Empieza a levantarse una oración sincera. Tu rostro se llena de lágrimas. Cada palabra que sale de tus labios tiene más peso, más significado. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios llegó ahí. Y esa presencia es la que produce el gozo. Donde las cargas se caen. Las cargas se caen. Pero si no llegamos a ese punto, podremos pasar toda la semana orando y no experimentar el poder de su presencia. ¿Me entiende? Amén. Cierra sus ojos.